que no me atrasé, no llegué atrasado por el caso, porque el doctor Reinario no estaba por acá. Bien, hoy día vamos a avanzar un tema que se trata de la litiasis urinaria. Y vamos a comenzar diciendo, joven, a ver, otra vez. Mire, si quiere conversar, sí. La gente saca, para que no la bote, venga a sacar. Ya, pregunto, ¿quién quiere whatsappear? ¿Quién quiere ver celular? Váyase, para que no ocurra eso de estar botándole por dignidad por ustedes mismos, pues, ¿no es cierto? Ya. Entonces, jóvenes, la litiasis urinaria, imagínense a estas alturas del partido, hemos llegado a la luna, y gracias a este aparatito electrónico, que puedo hablar con mi compadre que está en el Japón, marco y le miro la cara y nos podemos conversar. Cosa interesante, ¿cierto? Cosa que la tecnología ha crecido a grandes pasos, a pasos agigantados. También, por supuesto, la medicina, pero si ustedes, y eso lo voy a dejar a criterio de ustedes, pero si algunas patologías, algunos temas neurológicos no se ha llegado al meollo del problema, ¿por qué será? Con la tecnología ustedes saben que algunas movilidades, hay alguien que hizo posicionando una movilidad con agua, después lo mataron. ¿A quién beneficia ese gran descubrimiento? Cuando yo estudiaba en el sur, estaba con ustedes para hablar con mi madrecita, aparte que vamos a cortar un ojo de la cara y teníamos que ir, venía un muchacho de allá, decía, señora, aquí vive tal persona, sí, tiene una citación de Radio Serrano para mañana a tal hora, quiero hablar a su madre o su padre, y tenía que estar sentado a esa hora. Iba mi padre a mi madre para decirme alguna cosa urgente, y hola, sí papá, cambio, ya mamá, cambio. Así era la comunicación. Las heladeras, yo las conocí cuando tenía 13, 14 años, en Tocoré no había heladera, teníamos que comprar carne y charqueábamos, y bueno, pero la vida era esa, y después miren las cosas que ocurren. Apareció el COVID, todo el mundo investigó el COVID y para ver la vacuna, apareció el SIDA, vieron qué pasa con los monos, ¿por qué? Porque estaban muriendo gente, pero en ciertas situaciones de endemia, de pandemia. Pero, aquí viene el pero. Hoy en día, los temas neurológicos, las litiasis, porque estamos hablando de litiasis, prácticamente va a llegar a desaparecer la cirugía diaria. ¿Por qué? Los aparatos que se manejan. Hoy en día la medicina nos exige a los médicos que este señor que trabaja, viene con su cólico renal, yo tengo que resolverlo antes posible para que él vuelva directamente cuanto antes a su fuente de trabajo y no perjudique su empresa, porque su empresa paga las aportaciones o devolverle para que tenga una buena salud, y nosotros tenemos que hacer todo para que este señor se reponga a su fuente laboral. En eso se ha convertido la medicina. Pero para entrar a la vía urinaria joven, todo es en base a aparatos. Y los aparatos son caros, son carísimos. Entonces, cualquier cosa que yo quiera hacer,
tengo que unirme a aparatos. Y esos aparatos me dan buenos resultados en el tratamiento de litiasis, con un costo importante para la gente que puede pagar, belleza, pero es la gente que no puede pagar. Volvemos a hacer las incisiones, cortar la piel, llegar, pero con el perjuicio de este señor que no va a poder volver rápidamente a su fuente de trabajo. En San Juan de Dios, veces que hay todos los aparatos, no los tenemos. Imagínense, el Hospital San Juan de Dios, que es de tercer nivel, donde operamos prácticamente todo lo resolvemos, ya sea generalmente cirugías abiertas, cirugías complicadas, cirugías oncológicas, hacemos de todo en San Juan. Pero no tenemos, pero el hospital de segundo nivel, que depende de la alcaldía de la Villa 1 de Mayo, sí tiene todos los aparatos. Y nosotros no tenemos. Entonces, hay una serie de, bueno, aparte de que todo es una porquería, todo es una cochinada, todos son las compras de aparatos, yo compro, pero el 10% al bolsillo, bueno, eso es otro tema. De todas maneras, jóvenes, hay mucho por cambiar, hay mucho por cambiar. Las investigaciones para resolver los casos de litiasis no han llegado a la esencia porque no les da la gana, no les conviene. Los fabricantes de Stork, de Acme, en fin, de tantas empresas que fabrican instrumentales urológicos, no les conviene. ¿Por qué? Porque si se descubre la causa exacta de la formación de litiasis y de esa manera evitamos que nadie tenga litiasis, ¿qué va a pasar con todas esas empresas multinacionales que tienen y fabrican tantos aparatos? Eso parece. Entonces hay mucho de interés económico en la medicina, por supuesto. Ustedes creen que los medicamentos se utilizan para los colesteroles, para el colesterol, piensan que eso es grandioso, un gran descubrimiento. ¿Creen ustedes que eso les cura? Yo conocí el aceite recién a mis 12 años. Siempre comimos manteca. En la pulpería los ferroviarios nos llevaban una manteca, una lata de manteca, y mi madre, todo el mundo comíamos manteca. Se hacía pan con manteca, comíamos manteca. Quería freír un huevo, le echaba mantequita y listo. Y ahora aquí me ven, a los años que tengo, sigo jugando fútbol, aunque no como cuando era jovencito como ustedes, pero sigo haciendo deporte, comiendo manteca. Entonces, jóvenes, tampoco crean ustedes que el interés económico no está en la vida de la iglesia. Por supuesto que sí. Entonces, tarea para ustedes, lean. Y algunas cosas creen y otras cosas no. Pero eso ya de acuerdo al criterio que ustedes tengan y a la experiencia que vayan ganando. Entonces, dicho esto, jóvenes, la litiasis urinaria, consiste en la formación de cálculos renales en las vías urinarias desde el riñón hasta el uréter, la vejiga y hasta la uretra, ¿cierto? Fíjense, es la tercera afección más común de las vías urinarias, más se forma en hombres, en la tercera y la cuarta edad, y raramente en la raza negra. Y hay una diferencia. ¿Por qué menos en la raza negra? Vamos a ver. ¿Por qué se forma un cálculo? Hemos dicho nosotros que la orina tiene un solvente, tiene un soluto, tiene una parte, el mayor porcentaje es agua. Y hay sustancias orgánicas y hay sustancias inorgánicas que están nadando en el agua. Eso
aula en el agua. Y nosotros somos la sustancia orgánica y las sillas son la sustancia inorgánica. ¿De acuerdo? Esa es la composición de la orina. Y nosotros, cuando termine el aula, tenemos que salir por esta puerta. Y si esta puerta se cierra o se tranca, y nosotros queremos salir, nos juntamos acá y nos apellucamos. Yo la agarro, discúlpeme que la toque, yo la agarro a esta señorita, la agarro a esta señorita, un cristal con otro cristal, nos juntamos y formamos un. ¿Por qué? Porque la orina sedimenta, porque la orina no sale correctamente como debería salir, se pierde lo que se llama la micción efectiva. Toda orina que se detiene, toda orina que se infecta, toda orina que toma cambio. ¿Por qué? Por el sedimento que se va a formar. Hasta ahí, así bien, ¿cierto? Cualquier duda, cualquier cosa que no entiendan, me dicen, aquí está. Sustancias inorgánicas, cloro, sodio, potasio, ácido glucoso, magnesio, en fin, vamos a ver la composición de los campos. Y aquí está, fíjense, la corteza, la médula, y aquí comienza la vía excretora en el cáliz. Estos son los cáliz, este es el infundíbulo, y aquí está la pelvis renal. Este es el cáliz, el infundíbulo y la pelvis renal. Como hemos dicho nosotros, este cálculo, cuando esté en la pelvis, no duele, no presenta ningún dolor. Podrá haber alguna microhematuria. ¿Por qué? Porque el cálculo tiene espículas, tiene unas puntitas, ¿no es cierto? Y al moverse dentro de la pelvis puede arañar, si me permite la expresión, arañar la mucosa y ocasionar un microsangrado. Por eso es que uno de los síntomas que nos hace sospechar de unos signos en el laboratorio es la microhematuria. Cuando comienzan los carnavales, entre comillas, para el paciente, cuando este cálculo viene y se ubica en el ureter o en la pelvis y se obstruye el paso de la orina. Al obstruirse el paso de la orina se detiene, esa orina hace presión, porque hemos dicho que en la pelvis renal la presión es cero, ¿no es cierto? Entonces se obstruye la salida de la orina hace presión contra el parénquima renal comprime la cápsula renal, los nervios que rodean a la cápsula renal son los que se ven comprimidos y son los causantes del cólico renal. Eso lo sabemos, eso ya lo hemos charlado, eso ya lo hemos visto. ¿Cuál es la estructura? Fíjense, hay una matriz de cálculo, hay cálculo sólido, solo 3% de matriz, hay cálculos infecciosos que son del 65%, hay una sustancia. Otra vez, fíjense, se habla de la proteína de Tan-Horsford, ¿no es cierto? Donde hay albúmina y neurocalcina. ¿Qué quiere decir esto? Hemos dicho que la proteína de Tan-Horsford es una especie de, si me permite, como de pegamento que está en la orina de todos nosotros, que a cualquier bacteria va, disculpe que la toque, niña, la agarra y la abraza y la hace desaparecer a la bacteria. Una defensa natural. Cualquier alteración que haga que evite la formación de proteínas Tan-Horsford va a ser una causa para que exista mayor predisposición a una infección urinaria. ¿Por qué? Porque la proteína está desapareciendo o no se está formando. Otra causa es el cambio del pH de la orina. El pH de la orina es tan importante, jóvenes, porque aquí habla, dice, cálculos infecciosos. Vamos a ver, el cálculo de Struvita, sí o sí se forma por una orina infectada. ¿Y cuándo aparece la infección? Cuando la orina se alcaliniza. Y cuando la orina se alcaliniza gracias a la pseudomonas, proto, Klebsiella, pseudomonas, forma el cálculo de Struvita. Como es infeccioso, sí o sí, el proto, la pseudomonas, la Klebsiella, la providencia, entonces que doblan la urea, que en ureasa
Y esas urezas se acumulan desde la vía excretora en los cálices y unívoro verbis y forman el cálculo por. Vámonos al otro lado. Una orina ácida. Esta señorita tranquilamente está estudiando en Santa Cruz, en nuestra aula, de pronto la nombra Miss Guayaba. Miss Guayaba, entonces la señorita Gloria venga a la Miss Guayaba, le cambia la dieta y jóvenes o señores, suficiente que el pH de la orina baje a 4 para que precipite cálculos de ácido úrico, indiferente el ácido úrico en sangre. ¿Qué quiere decir? ¿Ustedes creen que esta señorita va a tener hiperglicemia por lo que come? Ustedes le dan guasca a su cuerpo. ¿Por qué? Hoy día, mañana viernes, vamos a echar una cervecita, primeramente un pollito. Lo vacía de ese mayonesa, muchacho, con las papitas fritas, pero tienen que acabar. Eso es una agresión, por supuesto que sí. Y después si le echan una cervecita, mejor todavía. Pero ustedes están alterando el pH de la sangre y el cuerpo va dependiendo de ese pH para que no cause estragos en usted. Y como ustedes dan la máquina chalinga, rapidito compensa el nivel. Ya la máquina en este individuo ya no es como cuando tenía la edad de ustedes, ¿no es cierto? Entonces yo tendré mayor predisposición a tener mayores problemas urológicos. ¿Por qué? Porque ya me aquejan patologías urológicas propias de mi edad, creando a nuestro organismo de ácido úrico, que eso lógicamente comemos al intestino y las vellosidades poriales van a aspirar, van a asimilar todo eso y eso, todos esos cristales pasan a la sangre. Y en la sangre no van a haber solamente ejemplos, por decir, 100 cristales de ácido úrico, van a haber unos 700 cristales de ácido úrico, que eso va a llegar al riñón, se encuentra en el riñón, llega a la nefrona y nos encontramos. Teoría del inhibidor, ausencia de inhibidores naturales de la formación de tal. Esta es la teoría que más me gusta, que más se acerca a mi criterio, a la realidad, porque yo no soy Dios para no equivocarme. Pero pónganse a pensar. Nosotros, ustedes, que la máquina está nuevita, en la sangre tienen circulando inhibidores naturales que les defienden para la formación de cálculo. Anoten, escriban. Pirofosfato, citrato, glucanos, glucosamina, estas sustancias que circulan en nuestra sangre evitan que nos defienden contra toda esa agresión alimenticia que nosotros le agredimos a nuestro organismo. Nos defienden, ¿no es cierto? Las mucoproteínas, me olvidaba, mucoproteínas, anoten. Si todas esas sustancias que tenemos en la sangre nos defienden, entonces es lógico pensar, si por algún problema congénito, si por algún problema disminuirían esas sustancias que nos defienden, entonces ¿qué va a pasar? Formamos cálculo. ¿Entienden? Teoría de la precipitación del cálculo intranefrónico, esta sí para el crecimiento, esta es la teoría obstructiva que les dije, ¿no es cierto? Uropatía obstructiva. Se tapó el ureter, la orina se forma, precipita, forma cálculo. Teoría de las partículas fijas, retención de los cristales dentro de las células o debajo del epitelio, allá en el riñón.
otra teoría. Y por unos vasos linfáticos obstruidos. O sea, son varias teorías. Y cuando, ya les vuelvo a reiterar, cuando son varias, es menos probable, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si se investigara mucho más al respecto, se encontraría una sola teoría. Pero si ustedes se ponen a pensar, jóvenes, la ausencia de inhibidores naturales de la formación de cálculos que circulan en nuestra sangre, para mí, ese es uno de los factores más importantes para la formación de cálculos. Sigamos. Litiasis del tracto urinario y sudoríparo. Cálculos de calcio. El 80 al 88% de los cálculos urinarios son de calcio. La nefrolitiasis es la más común debido al calcio urinario elevado, ácido úrico urinario elevado, oxalato urinario elevado y menor concentración de citrato. Hemos nombrado al citrato como un inhibidor natural. Si no hay citrato, que es inhibidor natural que circula en nuestra sangre, va a haber mayor probabilidad de que forme tipo de calcio, ¿cierto? ¿En qué patología principalmente? La poliquistosis renal, la sarcoidosis, el síndrome lacto-alcalino, el hiperparatiroidismo, exceso de ingesta de vitamina D, procesos patológicos que producen destrucción ósea, incluido el hiperparatiroidismo, lesiones y el mieloma múltiple. Jóvenes, el cálculo de oxalato, cuando hablemos del tratamiento, para hacer el tratamiento de todo cálculo, tenemos que saber el por qué se forma ese cálculo. Porque no hay nada que no se sepa en esta vida. Todo tiene su porqué. Ejemplo, ¿cómo yo voy a saber qué es calcio? ¿Dónde está el calcio? El hueso. El huevo, la leche, de la planta mayonesa, en fin, tantas cosas. Entonces, yo tengo que analizar el cálculo urinario, mando a analizar, y ahí me dice la composición exacta del cálculo que ustedes eliminaron. Eso se llama la prueba de PAC. No la nombres, eso no lo voy a preguntar. Y aparte, yo tengo que hacer un estudio en orina de 24 horas, es un estudio metabólico en la orina de 24 horas, donde ustedes durante un día van a orinar en un frasco y ese frasco se lleva al laboratorio. En el laboratorio lo centrifugan su orina y eso va a precipitar con la centrifugadora y el laboratorista, que es un experto, va a mirar qué tipo de cristales se encuentra esa orina. Me da el resultado. Ese resultado del estudio metabólico yo lo comparo con el cálculo, con el análisis químico del cálculo. Ah, digo, señorita, usted está comiendo mucho queso, seguramente. ¿Come queso? Sí, doctor, me encanta queso. Lo que pasa es que tengo unas vaquitas allá en mi propiedad y le echamos lindo al queso a la nata. Ah, es rica, ¿no es cierto? Entonces, así uno encuentra la etiología, la causa de la formación del calcio, para posteriormente hacer un tratamiento. Hasta ahí. Después vamos a hablar cómo se realiza este tratamiento. Cálculos de ácido úrico. Aquí está lo que les decía. Tiene que ser, a ver, vamos un poquito para atrás. Existen dos grupos grandes de cálculos. Los que salen en la radiografía, o sea, los radiopacos, y los que no salen en una radiografía, que son los radiolúcidos. Los radiopacos, cistina, estrubita y calcio, los que salen en la placa radiográfica. Los cálculos que no salen en la placa radiográfica son el de ácido úrico y santina. Los dos tienen la peculiaridad, la característica
que se forman en una orina ácida. Tiene que ser ácida. Los otros no. Tiene que ser orina más tirada alcalina. El que predomina la alcalina y tiene que ser infecciosa, causada por bacterias, es el cálculo por anifalta o de Struvita. Struvita porque Stroeber fue el que lo descubrió. Ya, sigamos hablando. Es más frecuente en hombres. ¿Por qué? Porque son los que más. ¿Quiénes churrasqueamos más? Los varones. Van a la frate, van con baño y chupar. Y la cervecita, traga. Ven, ya. Obedece a los factores que favorecen la precipitación de este ácido úrico, su alta concentración urinaria y su pH bajo, o sea, ácido úrico, el pH bajo, ácido. Paciente con gota, enfermedad mieloproliferativa y tratamiento de trastornos malignos mediante medicamentos citotóxicos. Cuando se hace tratamiento quimioterápico a estos pacientes, eso les predispone a la formación de cálculos urinarios gracias a la acidificación tanto de la sangre principalmente y de la orina, más que la sangre, la orina, gracias a estos medicamentos para el cáncer. El cálculo de cistina. Una mínima proporción de piedras urinarias son de cistina, aunque esta tasa es mayor en niños. Ya en niños, es raro en niños. Si es niños, tiene que haber algo con genio, ¿no es cierto? Es un trastorno metabólico llamado cistinuria. La cistina filtrada no puede ser reabsorbida en el tubo contorneado proximal y aumenta su presión urinaria. La cistinuria clásica se hereda de modo autosómico recesivo. No hay ningún inhibidor conocido natural de lo que les nombré para el cálculo de cistina, y la formación de nuestros cálculos depende por completo de la excreción excesiva de cistina. ¿Qué pasó con esto? Esto no está anotado aquí. Como ustedes saben que cuando se forma un cálculo hay un cólico renal. Antes no habían los aparatos que tenemos hoy en día. Todo era tajo. Y vos abrís la vía excretora, le das un puntito. Ese punto que le das al ureter significa que la luz se cierra un poco, ¿no es cierto? Le va a dificultar a que otro cálculo que esté saliendo, el camino lo va a encontrar más estrecho. ¿No es cierto? Porque vos ya manipulaste la vía excretora. Entonces, cálculo más cálculo, y seguían viniendo cálculos hasta que tanta cirugía, los niños iban medio creciendo y era una cirugía tras otra hasta que llegaban a los riñones y morían. Se hizo una serie de estudios al respecto para ver qué pasaba hasta que vieron que era un problema de tipo congénito. ¿Cómo solucionamos? Lógicamente, esto se da poco en la gente humilde como nosotros, en un número como nosotros se da poco. Esto más es de gente de otra clase, ¿no? Entonces investigaron y dijeron, bueno, mejor tengamos un trasplante renal para que evitemos nosotros la formación de cálculo de cistina. Hicieron trasplante renal, lo mismo, seguían formando cálculo de cistina, hasta que por descarte vieron que por una alteración hepática a ese nivel se formaban los cálculos de cistina. Entonces, esta patología solo se cura con trasplante hepático. Conclusión. Cálculo de Struvita son más frecuentes en las mujeres. Las piedras de Struvita están compuestas de fosfato, amonio, magnesio, carbonato de apatita. Esa partecita, rellenla y se la prende. La litogénesis ocurre cuando la producción de amonio está aumentada y el pH urinario se eleva. O sea, sí o sí tiene que haber orina alcalina. Sí o sí tiene que haber orina alcalina. Relacionado con organismos que desdoblan la urea en ureasa.
¿Saben qué es la urea, no es cierto? La urea es lo que desprende cuando uno va a orinar ahí en el olorcito, ¿no es cierto? Esa es la urea. Y si ustedes ven a un niño que ha tenido hermanitos, si no, al niño se orina. Y si no les limpian con un pañito húmedo, de pronto aparece una dermatitis ureica. Los niños hay una zona hiperémica congestiva de la piel que vos le tocas a los niños y los niños lloran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ocasiona una dermatitis ureica. Por eso es que los niños orinan y ya mamás les pasan un pañito húmedo, les lavan con agüita las mamás para que no tengan este problema. Entonces, la Klebsiella, Pseudomonas, Providence desdoblan la ureasa y esa ureasa es la que se deposita en la vía excretora formando el cálculo coraliforme. Debe abordarse a las mujeres con infecciones urinarias recurrentes que no se deben a Escherichia coli. Lógicamente son los otros tipos de genes, ¿cierto? Fíjense, aquí tenemos el riñón y con un cálculo. Existen estas obstrucciones, no obstrucciones, sino cierto tipo de compresión. El ureter es tan, fíjense, es tan blandito, tan flexible, que al pasar por la ilíaca, nosotros cuando queremos localizar al ureter, me voy directamente al cruce del ilíaca, pico la ilíaca, ahí está el ureter, sí o sí está. Entonces, aquí está la ilíaca, tocamos y tenemos que ir buscando hasta que lo encontramos el ureter, encontramos el ureter y tenemos que ir a buscar el campo. Pero eso es nuestro punto de referencia. Entonces, lo estamos, con el perdón de la palabra, lo estamos montando la ilíaca al ureter, ¿no? Pero también en el momento de la entrada a la vejiga también se cierra un poquito, pero son compresiones naturales. Y alguna vez a este nivel hay unos vasos que también lo comprimen al ureter y pueden ocasionar una hidronefrosis. ¿Se acuerdan que les decía a ustedes que el síndrome de la vena ovárica que se presenta en la mujer cuando está menstruada, o menstruando, perdón, que un solo caso en mi vida he visto de esta patología, una brasilera, era interna de los San Juan de Dios, tenía su periodo menstrual y presentaba dilatación y hidronefrosis cólico-renal. ¿Por qué? Porque la vena ovárica lo comprimía el ureter, esa compresión del ureter ocasionaba una dilatación, una hidronefrosis, por lo tanto un cólico renal. Ni siquiera había cálculo, solamente la vena ovárica. Pasaba la menstruación y se acababa el problema. Bueno, ahí está un cálculo, vean la dilatación, hay una hidronefrosis por detrás del cálculo, y aquí el cálculo está entrando a la vejiga, ¿no es cierto? Entonces, el cálculo, para tratar el cálculo en estos niveles, no hay solamente analgésico, pero sí, cuando llega a este nivel, aquí tenemos en el tercio inferior un músculo. ¿Qué se llama ese músculo? Músculo de Waldeia. Exactamente, el músculo de Waldeia. Entonces, ya nosotros damos la tamsulosina, y la tamsulosina hace que lo relaje al músculo de Waldeia. Entonces, al relajarlo, facilita, le dicen, tome abundante cantidad de agua. Aumenta la diuresis, al aumentar la diuresis, aumenta el peristaltismo también. Entonces, esa orina y la tamsulosina, que es un agua bloqueante, lo relaja y la orina empuja y hace que ese cálculo pase a vejiga. Pase a vejiga, se acabó el chiverito. Después el cálculo se orina. Y si es mujer, peor, ni lo siente cuando lo orina. El diagnóstico. Hay que ver la naturaleza del dolor. Si es un dolor intenso, si se exacerba, si es irradiado, si presenta náuseas, vómitos o microhematuria. Factores de riesgo: la raza asiática y la raza blanca son frecuentes, antecedentes familiares, mayor incidencia de recurrencias múltiples y tempranas. Nivel socioeconómico en países ricos e industrializados son los que más tienen patología litiásica. Diagnóstico. Aquí está.
Si, por ejemplo, aquí está en Santa Cruz este individuo. Santa Cruz, el sector Cali, donde sudamos bastante. Y si sudamos bastante, la orina se concentra. Y si se concentra, hay mayor posibilidad de que los cristales se unan uno con otro y formen un cambio. La dieta grasa saturada, insaturada, azúcares y proteínas, sodio, nitrógeno, cálcica, menos líquido. Y a ustedes que les encanta la Coca-Cola, les encanta la soda. Todas las sodas tienen cola y si leen un poquito, la cola predispone a la formación de calcio. Lo que pasa es que en ustedes la maquinita está nuevita. Vamos a ver qué pasa si ustedes no cambian ese hábito malo que tienen de tomar soda. ¿Entienden? Ya. Medicamentos, el triampirene, los antiácidos que contienen silica y los inhibidores de la anhidrasa carbónica, la acetosolamida, son medicamentos que predisponen a la formación de calcio. Diagnóstico, tenemos factores de riesgo, la composición química del cálculo determina qué factores de riesgo y qué otros influyen en la formación de la enfermedad. Ejemplo, si yo veo que el cálculo es de ácido úrico, identifico un cálculo de ácido úrico, yo ya tengo que pensar que es orina ácida. Y si hay aumento de ácido úrico, hay lo que es el famoso, ¿qué es el juanete? No es de Juan, pues Juan, no es Juan, que es Juanete. ¿Qué es Juanete? Claro, la gota, ¿no es cierto? Comienza a doler el pie, comienza a cojear. ¿Por qué se le hace así? Una porra aquí en el dedo, ¿no es cierto? Eso es el Juanete, el ácido úrico principalmente. Entonces, a eso se refiere. Luego la cristaluria, cálculos de oxalato de calcio, crestas más grandes del índice de formación de cálculos de proporcionar la porcentaje de cristales, ya. ¿Qué quiere decir? Si nosotros consumimos, nuevamente, y para que me entiendan, ¿cómo combatimos los cálculos de oxalato de calcio? Principalmente, que son los que mayormente se presentan. Más que de estrubita, hay cálculos de oxalato. Más que de ácido úrico y sandina, hay oxalato. Pero también existe una manera de combatirlo. Esto creo que no está acá. Todo lo que comemos va al intestino. Todo lo que comemos. Y existen en el intestino las velocidades cordiales que son las que agarran, ven el alimento y lo chupan y pasa al torrente sanguíneo. ¿Cierto? Entonces, si como harto queso, me encanta el queso, y me como huevo, hay harto calcio que está entrando a mi sangre y va a aumentarse, va a haber una sobresaturación de cristales de calcio. Entonces, hay mayor probabilidad de que forme cálculos oxalato de calcio. ¿Cierto? Entonces, se ha demostrado, jóvenes, que, y eso que a ustedes no les gusta, que una de las maneras de combatir efectiva para evitar la formación de este tipo de cálculos, se ha demostrado que para que se absorba el calcio, no es verdad que ustedes le echan, señor, tú le vas a la mayonesa, el ketchup, que se acabe. Y le mezclan con la papita frita y esa papita está escurriendo ese aceite. Y le traen. Señor, qué cosa buena. El calcio se junta a la grasa, a la manteca, al aceite, que ustedes quieran. Se absorbe más rápidamente y entra a borbotones, va a la velocidad corriente y entra al torrente sanguíneo. Entonces, una manera de combatir esto, cuando nosotros vemos, porque hay pacientes recurrentes que vienen con cólico renal y son formadores de cálculo,
Alguna vez, por supuesto, hay una alteración de la paratiroides. Puesto que sí. Si tan frecuente la formación de cálculo, yo tengo que pedir la ayuda de un endocrinólogo que me ayude a ver, estudiarme la paratiroides, doctora, por favor, ayúdeme. Porque el médico no es Dios, no sabe todo, por algo existen las especialidades. Entonces, intento, le digo, se ha demostrado que la celulosa, ¿qué es la celulosa? ¿Dónde está la celulosa? En las cáscaras de trigo, en las cascaritas de tomate, en la lechuga, en los vegetales, ¿cierto? Hay alta celulosa. Se ha demostrado que si ustedes comen vegetales, esa celulosa se ubica entre el calcio y la grasa o la manteca, como ustedes quieran, o el aceite, ya, líquido, la celulosa, y de esa manera no se absorbe en el intestino, no pasa la sangre, sigue su camino por el tránsito intestinal, por el peristaltismo, y se va hacia afuera. Entonces, para eso nos sirve a nosotros la prueba de PAC, el estudio metabólico de 24 horas, para instalar un tratamiento que nos ayude a combatir la formación de este tipo de cálculo. ¿Entienden? Ya. Sigamos. Doctor, una pregunta. A ver. Usted estaba diciendo que había algunos cálculos que estaban en la parte más superior del nivel que no tenía tratamiento. ¿Qué? Que había unos cálculos que estaban en la parte más superior del término que no tenían tratamiento y el cálculo que estaba más cerca de la habilidad. Me refiero, niña, que, a ver, el tratamiento va de acuerdo al tamaño del cálculo. Muchas veces van a ver ustedes, cuando veamos antes del primer parcial, ya les digo, nos vamos a juntar unas 3 horas o 4 horas, voluntariamente, que queda bien, que no quiere ver. Entonces, va a ver que algunos cálculos son tan grandes que no dan sintomatología, porque están en la pelvis. Ese tipo de cálculo, ¿cómo usted va a hacer para eliminarlo? No hay manera, a no ser el cálculo de ácido úrico, que cuando yo estaba ya en el Brasil existía un medicamento, un líquido que se llamaba ranicidin, que fabricaban en el hospital. Nosotros metíamos un catéter hasta el riñón y con eso inyectábamos a goteo el ranicidin para disolver por cálculo de ácido úrico. Nunca más he vuelto a ver acá en Santa Fe. No hay. Pero allá sí, en el hospital donde hice la especialidad, ahí lo fabricaban, el hospital servidor público. Entonces, el tratamiento que me refiero es tratamiento para ayudar a expulsar el cálculo. Entonces, desde la pelvis hasta la unión del tercio medio con el tercio superior, no existe, por decirlo como el tabsulón, que relaje, no existe. No hay nada. Si le doy tabsulón, si su cálculo de usted está en el tercio superior y le doy tabsulón, le estoy haciendo gastar su platita al poco, porque no le va a hacer ni kiu, no le va a beneficiar absolutamente nada. Lo único que le va a beneficiar es tomar bastante agua y rogar a Dios que le venga el cólico renal, porque si le viene el cólico renal quiere decir que el cálculo está bajando. Cada que el cálculo baja o desciende, se acompaña de cólico renal. Y eso bendito sea Dios, ojalá que siga bajando, ojalá que tenga cólico, camine señora, vaya de aquí a Cotoca y de vuelta al trote, tome harta agua. Y si el cálculo está bajando, roguemos a Dios que llegue hasta el tercio inferior, ya de ahí ya es chapa. Eso quiere decir. ¿Listo? Hay un dolor agudo y componentes sistémicos del dolor cólico renal, hay taquicardia, sudoración. Ayer les decía, el cólico renal no hay machaca, no hay fisicudo, el campo pesa, inyectos, testosterona, bichote, igualito gritan de dolor. Las más machacas son las mujeres, porque el umbral del dolor de las mujeres es diferente al hombre, ¿cierto? Eso lo sabemos. Paciente con cálculos urinarios obstructivos antiguos y hidronefrosis grave presenta más albuminómetro. Fíjense,
Esta es una hidronefrosis. Ya les voy a mostrar a ustedes hasta dónde se dilata la fibra discal. Ya les voy a mostrar. Cuidado. Exploración física. Pueden haber tumores abdominales, aneurismas, aórticos, abdominales, discos lumbares, herniados, en fin, que causen, que provoquen dolor intenso. Cuando hay retención urinaria, se palpa y la vejiga tiene que ser palpable, ¿cierto? Hay que hacer un diagnóstico de hernias inguinales encarceladas por el dolor. ¿Por qué? Porque hemos dicho que cuando el cálculo está en el tercio inferior, el dolor se irradia hacia el testículo en el hombre y hacia los labios mayores en la mujer. Se irradia el dolor de esa forma. Entonces son diagnósticos diferenciales. La orquitis, los estados patológicos pélvicos y en la exploración rectal se incluye otro diagnóstico. Aquí está la investigación radiológica. Esta es una urografía. ¿Vean? Esta es una urografía donde si hay un proceso obstructivo, va a haber una hidronefrosis por encima del cálculo. Aquí está bonito y aquí está bonito. Aquí está. Una placa simple de abdomen y aquí ven una imagen calza. Les decía cuando hablábamos de la placa simple de abdomen, tenemos unos huesitos acá que son las apófisis transversas, tanto del lado derecho, y es importante para nosotros la columna lumbar, ¿no es cierto? La columna lumbar, que primera, segunda, tercera, cuarta, quinta lumbar, que la última costilla justo va a la decimosegunda. Entonces, la primera lumbar está libre y es importante para nosotros para describir este tipo de cálculo. El tratamiento depende de la ubicación del cálculo y el tratamiento. Entonces, todo tratamiento tiene que ir. ¿Ustedes creen que un antiespasmódico les va a mejorar el dolor? Tiene que ser un analgésico. Por eso, cuando ustedes vean un cólico, Buscopan, a no ser que haya otros síntomas que se acompañan al cólico para que den ustedes antiespasmódicos. Pero, lógicamente, se tiene que dar un analgésico. Que ketorolaco es analgésico, ¿cierto? Existen disolventes que tienen una buena efectividad, depende del tipo de cálculo. Aquí está, bicarbonato de sodio o citrato. El bicarbonato de sodio, si el bicarbonato sirve para alcalinizar la orina. Si alcalinizo la orina, estoy combatiendo al cálculo de ácido úrico. ¿Por qué? Porque para que crezca el cálculo de ácido úrico tiene que tener orina ácida, ¿cierto? Es un bicarbonato. Y el citrato de potasio, ¿qué acción tiene el citrato de potasio? Digamos, esta señorita forma cálculos. O la operé de cálculo, sacó un cálculo, le digo, señorita, tome este citrato de potasio, un comprimido por lo menos unos 3 meses. ¿Para qué me sirve el citrato de potasio? Puede ser tirofosfato, acabamos, son inhibidores naturales, ¿cierto? Entonces, el citrato, ya que nosotros fabricamos en medicamentos, viene con otros compuestos que hace que nos mantenga el pH de la orina dentro de los niveles fisiológicamente normales. O sea, lo que quiere decir que aunque ustedes agredan su organismo comiendo comida chatarra, el citrato de potasio lo va a mantener con un pH dentro de lo normal para evitar precipitación de esos cálculos que están viniendo por esa ingesta de la comida chatarra que comen. ¿Me entendieron? ¿Me expliqué bien? Sí. Aquí está. ¿Qué pasa si hay tanto dolor? Fíjense. Si hay una obstrucción de un cálculo, suponiendo, este es el doble J, o pigtail, en inglés cola de chancho. Jóvenes, hoy en día, y les voy a ser honesto, no es correcto que los meleen a los pacientes, no es correcto que se aprovechen el dolor de las personas. Todo cólico renal, yo no soy así. Muy poco utilizo yo el doble J para aliviar el dolor.
Pero, si yo pongo, ¿cuándo pondría un doble J? Si el paciente tuviese un solo riñón. ¿Por qué si tuviese un solo riñón? Porque va a venir el cálculo, me obstruye el ureter y me obstruye el ureter, la orina se detiene, es un solo riñón, este riñón no existe. Un solo riñón me va a entrar en insuficiencia renal, los jóvenes. Entonces yo, apuradinho, me está subiendo a 3 de creatinina, lo primero que hago es poner un doble J. Como esto tiene lleno de huequitos, tiene una infinidad de huecos en todo su trayecto, entonces puede que el cálculo está aquí obstruyendo, pasó el doble J y la orina comienza a circular hasta la vejiga, disminuye la urea, la creatinina, se estabiliza el paciente, yo ya veré cómo voy a sacar. Será con un ureteroscopio, y si no tengo un ureteroscopio, estoy en los quintos apurados, le corto y le saco la piedra con la cirugía abierta, pero tengo que estabilizarlo previamente al paciente. ¿Entienden? Pero no porque esta señorita tenga cólico renal, doble J, a ver que con eso le va a pasar el dolor. Claro, pues, pero $900. Ya está, ya. No es honesto, no es honesto. Eso es lucrar con la medicina. ¿Por qué? Porque ustedes creen que la humanidad desde antes siempre existió el doble J. No, claro que no. Cuando yo hacía la especialidad en San Pablo, no existía el doble J. Y utilizábamos calmante, analgésico, y bueno, ya cuando las papas quemaban, entonces sí metíamos el cistoscopio, metíamos un catéter hasta el riñón, para que ese catéter nos sirva, medio rígido, para que ese catéter sirva para drenar la orina hasta que mejore la urea y la creatinina y entramos a cirugía. No existían los ureteroscopios, ni vesilas, ni vistas, nada. Puro cirugía abierta. Y aprendíamos, ahora es cómodo, pero claro. ¿Cuánto vale un catéter de Estados Unidos? $10. Y aquí se la van a chantar, la vez que le pongan, le van a cobrar mínimo $700, $800. Así es, les aviso. Ya, ¿qué tipo de tratamientos existen? Fíjense, aquí estamos metiendo el ureteroscopio, ¿no es cierto? Y existe una canastilla, existe la canastilla de Dormian. Yo tengo mi canastilla, me va a hacer recuerdo para que la traiga la siguiente vez. Es una canastilla acá que entra como un catéter y de aquí yo como una jeringuita empujo y se abre aquí una canastilla con 3 alambritos. Entonces yo lo voy girando hasta que hago que la piedra entra a la canastilla. Y de acá, y yo tiro un poquito hasta que el alambrito lo cierre y lo agarra la piedra. Y de ahí hasta afuera. Ese es de Dormian. Luego, aquí está la ureteroscopia. El ureteroscopio también se puede manejar a través del ureteroscopio. Este es el flexible, hay otro rígido, y hay a través del cistoscopio, no necesariamente con el ureteroscopio, yo puedo meter individualmente el catéter de Dormian. Luego, tenemos, si es un cálculo renal, existe la lithotripsia extracorpórea con ondas de choque. No todo lo que brilla es oro, joven. Se quebra, se destruye el cálculo sin cirugía. ¿Cuánto? $5,000. A ver, que le planten un cálculo de oxalato de calcio. No lo va a destruir, porque el cálculo de oxalato de calcio es duro. Y si es grande, está contraindicado. Lo único que va a hacer es fragmentarlo, va a dañar
y va a terminar en una nefrectomía, como les voy a mostrar un caso que hicieron eso aquí en Santa Cruz. Claro, pagó $5.000, lo fragmentó el cálculo, lo dañó el riñón, se hizo absceso, material purulento, pionefrosis, afuera el riñón. Eso les voy a mostrar, no es un chat. ¿Qué otro tratamiento se puede hacer para la destrucción? Cirugía abierta, por supuesto que sí. Y lógicamente también se puede hacer con el láser. ¿Qué es el láser? El láser, jóvenes, se mete en un ureteroscopio, puede llegar hasta el riñón. Y acá arriba, dentro del riñón, fíjense, el cáliz superior, cáliz medio, cáliz inferior. Entra acá y esto mira para arriba, mira para acá, o si no, voy y mira, de aquí afuera lo manejo todo y ahí mismo está la puntilla del láser. Y es una maravilla. ¿Por qué? Porque el láser le da el cálculo y comienza a volverse polvo, hachi. El cálculo, hay que tener paciencia, de a poquito, y el cálculo se va pulverizando hasta que desaparece, y lógicamente ahí mismo está saliendo, entrando suero a través del ureteroscopio, y ese hachi va saliendo hacia afuera. Es una maravilla. Se opera, se deja un doble J, al día siguiente a su casa. En vez de hacer su tajango acá y unos 7, 8 días en cama y después todavía en recuperación sin poder ir a trabajar por lo menos al mes recién, por la incisión, porque la incisión es muy dolorosa para llegar al riñón. Es una maravilla, ¿verdad? Claro que sí. Esta es la cirugía percutánea. Acá. Litiasis del tracto urinario inferior. Aquí está. Si hay una estenosis de uretra, si se cierra la uretra, la orina se detiene, forma cálculo. Si hay una obstrucción prostática, la próstata crece y obstruye la uretra prostática, la orina se detiene en la vejiga, precipita el sedimento urinario y forma un cálculo. Entonces, para el tratamiento de los cálculos de bajos, lógicamente, vamos a ver cálculos si están en la uretra posterior o están en la uretra anterior. Si el cálculo está en la uretra posterior como esto, entonces yo automáticamente meto un catéter y lo empujo hacia la vejiga. Pongo una sonda Foley y después ya meto otro aparato para destruir el cálculo en vejiga, que es mucho más fácil, y luego posteriormente lo pulverizo y después uno lo elimina orinando también. ¿Entienden? Y cuando está el cálculo en la uretra anterior, yo amarro esto con una gasa. No piensen que lo voy a apretar el coto y hasta no, sino que lo aprieto, cosa que se me cierra la uretra. El cálculo está acá, ¿cierto? Entonces agarro una jeringa con silocaína en jalea y por la punta del pene yo inyecto con fuerza silocaína en jalea. Esa silocaína en jalea va a entrar, pero no va a pasar hacia atrás porque aquí está amarrado, ¿cierto? Esa misma jalea entra y tiene que retornar. En la salida de la silocaína me la saca a la pierna. Cuando llega más o menos acá, con una Kelly, cualquier cosita, uno se lo saca de a poquito y uno retira. Les voy a mostrar placas eliminando cálculos de uretra. Ya. ¿Cuándo forma? Cuando hay una estenosis uretral, una hiperplasia prostática, estenosis del cuello vesical y una vejiga neurogénica. La vejiga neurogénica es una patología que sí o sí forma cálculos vesicales. Puede formar, cuando hay una obstrucción, hay una infección por microorganismos que descomponen la urea. Otra causa menos común son cálculo renal, cuerpo extraño y los parásitos. O sea, los cuerpos extraños sí o sí forman cálculos. Les dije que varias veces, en 3 oportunidades, saqué una T de cobre en vejiga, así la piedrota alrededor de la T de cobre. Y ahí vamos a ver harta imagen de cálculo en vejiga.
¿Cómo? Fíjense, aquí hay una imagen que investiga. ¿Cómo yo voy a saber que esto es una piedra? Por la ¿Sí? sombra que deja. ¿Cómo? Por la sombra que deja. Y si esto es una imagen muerta. Si yo, por ejemplo, te hago echar en la camilla de rayos X y pongo una piedra en la camilla y te hago echar encima, va a salir la piedra como si estuviese en tu vía urinaria. Y cuando esté en vejiga, principalmente, para asegurarme, yo tengo que estar completamente seguro. Entonces, ¿cómo? Exactamente, o sea, se pone al paciente en decúbito dorsal activo, o sea, se lo echa al paciente. Al echarte el paciente, al echarte vos en la camilla, el cálculo se mueve, ¿no es cierto?, a la parte central. Y luego le hago poner de pie y el cálculo se va a mover y se va a precipitar en vejiga. Con 2 placas simples de abdomen yo me aseguro que el cálculo esté en vejiga. Pero tengo que hacer eso porque tengo que tener certeza. Claro que aparte de la sintomatología clínica, en la orina, ¿qué va a haber? Infección urinaria y principalmente microhematoma. ¿Qué vas a manifestar? Cuando vas a orinar, está orinando, está saliendo el chorro urinario y se te corta bruscamente. Dice, doctor, estoy orinando y siento un dolor, una punzada que se me corta la orina. Tengo que caminar un rato, a medida que voy caminando se me va pasando el dolor y otra vez me vienen las ganas de orinar. Otra vez comienzo a orinar y otra vez viene el dolor. Hay un cálculo de vejiga, no hay dónde perder. Lógicamente, se hace una placa simple de abdomen. ¿Una ecografía sirve? Sirve. ¿Una cistoscopía sirve? Por supuesto que sí. Pero no pidan una tomografía PET. ¿Se puede pedir? Por supuesto que se puede. Y cuando son cálculos grandes, se llama cistolitotomía. Se abre la línea alba debajo del ombligo y empieza a mirar cálculos grandes en vejiga. Esto no voy a pretender yo sacarlo por la uretra, no voy a pretender meter un láser semejante piedrón. Ya les voy a mostrar los cálculos que viste y que van a ver ustedes en vejiga. Eso tiene que ser cirugía abierta, netamente. Entonces, se sacan las piedras, se sutura la vejiga, se deja una sonda 7 días, porque en 7 días cicatriza la vejiga, se acabó el cálculo. ¿Ya? Y aquí tenemos, fíjense, estos cálculos, una calle de cálculos, un empedrado que decía un profesor en la uretra, cantidad de cálculos en la uretra. ¿Ya? Lógicamente esto se lo puede sacar por vía endoscópica, por supuesto que sí, ¿cierto? Y si están en la parte anterior, se amarra la tija de la uretra y como si lo caiga facilito, ¿saben por qué? Porque se fijan, son pequeños. Aquí está el flujo urinario intermitente, microhematuria, infección, dolor, es lo que acabo de describir. Aquí se está agarrando el pene, ¿por qué? Porque al orinar se le trancó la uretra con el cálculo y se presenta un dolor agudo, como si le clavaran un cuchillo, donde el hombre camina de a poquito hasta que se mueve el cálculo y cuando sale del cuello de la uretra se alivia el dolor. Entonces, clínicamente ustedes no hay donde se equivoquen. Aquí estamos tratando, fíjense, por vía endoscópica, abriendo la uretra, haciendo una uretrotomía. Es un cuchillo, se llama cuchillo de Sachs. Cuando hay alguna estenosis y hay un cálculo, no le voy a cortar el pene para sacar la piedra, tengo que ir a solucionar la estenosis de uretra y por aquí atrás está el cálculo. Entonces, soluciono la uretra y después cambio, saco el uretrótomo, meto el cistoscopio, meto la canastilla de dormir, agarro la piedra y me voy a esta puerta. Con aparato se resuelve, no hay ningún problema. Ese es el tema de los 10 jóvenes. Váyanse tranquilos, estudien, mañana hacemos la práctica.